Tenemos aquí dos funciones, y y u. Observa que y es una función de u, es decir, que y depende de la literal u, pero a su vez observa en esta otra función que u depende de x, es decir, u es función de x. Con esto entonces podemos decir que como y depende de u, pero a su vez u depende de x, entonces y depende de x. Es decir, y es una función de x. Esto lo podemos decir de esta manera. Y depende de x por intermedio de u. Ahora, esta primera función, la función y, la vamos a reescribir y nos queda de la siguiente manera. Tenemos raíz cuadrada de 2u. Vamos a poner 2u y ahora en vez de poner la raíz cuadrada lo vamos a expresar como exponente 1/2. Recuerda que elevar al exponente 1/2 es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Luego tenemos menos u al cuadrado. Menos u al cuadrado. Vamos a trabajar entonces ahora con esta función. Vamos a obtener la derivada de y con respecto a x de la siguiente manera. Se obtiene la derivada de y con respecto a u y lo vamos a multiplicar por la derivada de u que depende de x. Derivada de u con respecto a x. Y entonces nos queda que la derivada de y con respecto a x es igual a, primero vamos a obtener esta derivada, la derivada de y con respecto a u. Entonces, tenemos aquí, la derivada de 2u a la 1/2 es el exponente 1/2 por 2u elevado a la 1/2 menos 1. Pero 1/2 menos 1, ¿cuánto es? Pues es simplemente menos 1/2. Luego, multiplicado por la derivada de lo que está adentro del paréntesis. La derivada de 2u es simplemente 2. Entonces multiplicamos por 2. Luego, menos la derivada de u al cuadrado. Menos la derivada, tomamos el exponente 2u, el exponente 2 menos 1, nos queda simplemente 1. Lo podemos dejar así. Entonces ya tenemos esta primera parte. Lo vamos a poner entre corchetes. Esta primera parte es la derivada de y con respecto a u, pero debemos multiplicar por la derivada de u con respecto a x. Pero u vale esto, lo que tenemos aquí. Entonces, la derivada de u con respecto a x es el exponente 3. Vamos a poner multiplicado por 3x, el exponente 3 menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Menos la derivada de x. La derivada de x es simplemente 1. Cerramos el paréntesis. Nos va a quedar lo siguiente. La derivada de y con respecto a x es igual a... Observa que aquí tenemos 1/2 y aquí tenemos 2. Este 2 se cancela con este 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda este 1 en el numerador. Y el 2u que está elevado a un exponente negativo, lo vamos a pasar para el denominador. Nos va a quedar entonces 2u elevado a al pasar el 2u para abajo, el exponente que es negativo se vuelve positivo. Nos queda 1/2. Pero en vez de poner 1/2, lo vamos a expresar como raíz cuadrada. Entonces nos queda la raíz cuadrada de 2u. Ahora, aquí tenemos menos 2u. Menos 2u. Listo, ya tenemos esta parte, cerramos los paréntesis y ahora multiplicamos por esto que nos queda. Se queda igual, 3x al cuadrado menos 1. Cerramos el paréntesis. Listo. Esta es la derivada de y con respecto a x de esta función.